planteamos esta reflexión sobre el catecismo C&C en tres grandes bloques, muy importantes para tener en cuenta, ¿verdad? El primero de los bloques, la misión de la iglesia. El catecismo de la iglesia es un instrumento que hace parte de la misión de la iglesia. Sabemos que es evangelizar, ¿verdad? Entonces es un instrumento propicio para nuestra evangelización. En segundo lugar, vamos a mirar un poco el catecismo de la Iglesia Católica en sí misma, en su ser y en su función dentro de la evangelización de la iglesia. Y mirar finalmente su estructura. Dentro de la misión de la iglesia, vamos a tocar el tema del espíritu del texto. La distribución de las materias dentro de este texto. Y vamos a mirar a la catequesis o al libro de catequesis de Pío V, 1566, que es el catecismo inspirado del Concilio de Trento. Es el catecismo que baja en América del Sur y precisamente aquí en América Latina con Toribio de Mogrovejo, 1582. Y de Lima, Perú, se distribuye toda la catequesis en toda la iglesia latinoamericana, ¿verdad? Y esta catequesis prácticamente lo venimos practicando hasta 1982, cuando aparece el nuevo catecismo que tenemos a mano, ¿verdad? El valor doctrinal y el ofrecimiento de este material a los fieles, ¿verdad? En lo que respecta al catecismo en sí mismo, en primer lugar vamos a ver que la vida del hombre está, por supuesto, siempre supeditada a conocer y amar a Dios. Entonces, este catecismo te ayuda a conocer y, si querés, también amarle a Dios, ¿verdad? Si no le querés conocer, si no le querés amar, entonces este no es un instrumento apropiado, ¿verdad? Al mismo tiempo vamos a ver también la transmisión de la fe. Esa transmisión de fe que tenemos nosotros hoy y que estamos viviendo y pensamos que tenemos que seguir creciendo, es gracias a la transmisión de la fe, gracias a la catequesis, gracias a nuestros catequistas, gracias a ellos. La fe está en nuestro corazón. Fin y destinatario también de este catecismo. Y finalmente, como acabamos de decir, como tercer punto, la estructura de este catequesis actualmente, ¿verdad? Y se estructura en la profesión de fe. Se le dice también símbolo, que es para nosotros el credo que rezamos cada domingo, ¿verdad? El más corto o el más largo, ¿verdad? Al mismo tiempo, se va a hablar también de los sacramentos de la fe. Los sacramentos son las herramientas que hacen llegar hoy a nosotros la gracia de la cruz. Es cierto, Jesús ya murió por todo hace 2000 no sé cuántos años, ¿verdad? Pero, ¿cómo llega hoy a mí, Padre Víctor, a Iván, a Liliana, a Carol, esa gracia de Jesús de aquel tiempo por medio de los sacramentos? Esas son las herramientas que tenemos para usarla y hacer llegar a nosotros la gracia de Cristo, ¿verdad? Si no lo usamos, puede ser un gran pecado de omisión. Recuerden que el perezoso también se va al infierno. La vida de fe y, por supuesto, la estructura del catecismo termina con la oración. Hoy está muy de moda en los textos de Jürgen Habermas, que habla mucho de la comunicación y del diálogo. Es decir, el catecismo nos lleva hasta este momento, hasta la oración, que es un mundo de contemplación y de diálogo ya de tú a tú con el Señor. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea de esta pedagogía, ¿verdad? Que me ayuda a mí como sacerdote,
que te ayude a ti como comprometido con los jóvenes, catequistas o con la iglesia a poder tener un diálogo personal a Dios. Esa es la idea. Pasemos al primero de los temas, la misión de la iglesia. El catecismo dentro de la misión de la iglesia es conservar el depósito de la fe. Entendemos por depósito de la fe todas las enseñanzas de la Sagrada Escritura, todas las enseñanzas de los santos, de los teólogos, que se reflexiona y se va guardando en estos largos tiempos de peregrinar que tenemos en la iglesia. Es un depósito, es como una biblioteca escondida en donde la iglesia vuelve permanentemente a buscar significados para el sentido de la iglesia, a avivar la fe y seguir viviendo. Y nosotros nos apoyamos en primer lugar en el depósito de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Ahora han hablado ayer de revelación y demás cosas. Hacer resplandecer la verdad del Evangelio. El catecismo, en toda su estructura, nos ayuda a darle más sentido al Evangelio de Jesús hoy, en nuestro día, en este tiempo en que estamos viviendo, en este tiempo de la posmodernidad, que nos da, a pesar de hablar muy mal de la posmodernidad, sin embargo, la posmodernidad, y hay que tener muy en cuenta eso, ha abierto muchísimas ventanas al ser humano que está buscando ansiosamente una vida espiritual. Y ahí tenemos que estar nosotros y hacer resplandecer por medio de la enseñanza del catecismo el Evangelio. Prácticamente aquí tenemos la explicación de toda la Sagrada Escritura y ayudar en la búsqueda y en la acogida de Cristo. Esa es la idea. La catequesis es para transmitir la fe y la fe nos impulsa a buscar y a encontrar a este Jesús. San Pablo va a decir en el capítulo 3, versículo 19 del libro de Éfeso, comprender con todos los santos cuál es la amplitud y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, que supera todo saber humano. Por tanto, el catecismo de la Iglesia Católica es un instrumento para procurar de comprender con toda la Iglesia la amplitud, la profundidad, la altura del amor que Cristo nuestro Señor nos tiene y que siempre supera todo conocimiento. No está todo el conocimiento aquí en el catecismo. Siempre se supera también ese conocimiento. Recuerden que el Espíritu Santo también está como revelador de la verdad. ¿Cuál es la tarea del Concilio Vaticano II después de Trento para este catecismo? Su tarea es conservar y explicar mejor la catequesis, la doctrina cristiana. El catecismo de la Iglesia Católica explica la doctrina cristiana, hacerlo más accesible a los fieles de Cristo y a todo hombre de buena voluntad también. No solamente cristianos bautizados de la Iglesia leen este catecismo. Hay mucha gente de buena voluntad que encuentra también su orientación en este material. Así la Iglesia es iluminada por el concilio. Este nuevo catecismo es un reflejo del Concilio Vaticano II. Para darle más riqueza espiritual, por supuesto, para tener más fuerza y hacer frente a este futuro que tenemos. Y esa explicación está en el mismo, en la introducción y en el prólogo de este hermoso catecismo que tenemos a mano. ¿Qué se encuentra en este catecismo? Orientaciones para la renovación del pensamiento. Yo quiero ser un nuevo cristiano. Yo quiero ser una persona renovada en la fe. Yo quiero ser una persona conocedora de la fe. Pues si no lees el catecismo y no empezás a bucear
dentro de las lecturas, porque eso es lo más importante dentro del catecismo. El catecismo te explica muchas cosas, pero dentro del catecismo están textos bíblicos muy concretos, muy seleccionados para iluminar nuestro pensamiento. Si uno no se acerca a este material, difícil es que haya una renovación en la vida. En la actividad también. Claro que hoy no voy a estar aburrido en la iglesia si no sé por qué estoy. El catecismo ayuda a iluminar mi mente para que yo pueda tener un impulso apostólico de servicio, para modelar también mi costumbre, ¿verdad? Porque tiene que afectar también mi costumbre de vida, ¿verdad? Comprometerse con Jesús siempre trae algunas podas en nuestra vida, como el evangelio de ayer, ¿verdad? El viñador, que es el padre que poda aquellos sarmientos que no sirven. Entonces, seguir a Cristo significa siempre cambiar una mala costumbre y volver a una buena costumbre. Mantenerme en esa buena costumbre, ahí está la fuerza moral, la alegría y la esperanza. Por tanto, para eso nos sirve el catecismo. Yo, como cristiano, como discípulo de Jesús, como joven, tengo que tener la osadía de acercarme a ese catecismo, conocerlo, ¿verdad? Para que me ayude realmente a conocer más a Jesús y a su iglesia. ¿Cuál es el deseo? Y aquí es donde se plantea seriamente renovar el catecismo de Pío V, ¿verdad? O de algunos catecismos que ya estaban recorriendo por el mundo. En una asamblea de obispos en 1985 se plantea renovar con Juan Pablo II este catecismo. Ellos ya traían en el corazón, después del Concilio Vaticano II, renovar la catequesis. Una redacción de un catecismo o compendio. Acá no vamos a tratar del compendio, pero el compendio de esta catequesis lo ha escrito Benedicto XVI. Se lo puede buscar en una clave dialógica. Benedicto XVI resume este catecismo con preguntas y respuestas. ¿Quién es Dios? Y da una respuesta sencilla de acuerdo a la catequesis. Eso no lo vamos a tratar hoy, ¿verdad? Pero se decidió las dos cosas. El catecismo y el compendio de toda la doctrina. Juan Pablo II lo pudo con el catecismo, Benedicto XVI nos da el compendio. Sobre la fe y la moral. Recordar también, ¿verdad? Son enseñanzas para fortalecer nuestra fe, nuestra moral, ¿verdad? Aquellos que ya son seguidores de Jesús, que ya viven como hijos de Dios también, ¿verdad? Referencia para otros catecismos y compendios de otros países. Esta es la fuente. Esta es la fuente, no sé si se acuerda, la mayoría de nosotros hemos participado de KBV. Ahora KBV está terminando, está entrando IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Pero la inspiración, la fuente siempre es este catecismo. La presentación bíblica y litúrgica adaptada a la vida actual, ¿verdad? Todo lo que hacemos en la iglesia tiene su fuerza aquí en este catecismo. Dentro del primer punto, el punto A, el espíritu de este texto. Y dice Juan Pablo II, el espíritu de colaboración de todo el episcopado de la iglesia. Por tanto, este es un material que ha sido revisado por todos los obispos del mundo, en colaboración con el Papa. Por eso el Papa va a terminar diciendo, el espíritu de este catecismo es como una sinfonía de fe, como una sinfonía de fe. Es decir, se afinaron todos los instrumentos, se afinaron todas las notas y después se lanzó la melodía. Y la melodía es el catecismo que tenemos hoy en día. Ahí tenemos el espíritu. La distribución de las materias en el catecismo. ¿A qué nos referimos a materia? Nos referimos a los temas.
de este catecismo. En primer lugar, presentar fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura. Fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, organizada sistemáticamente, de la tradición viva de la Iglesia y al mismo tiempo del magisterio auténtico. Son los tres contenidos del catecismo. Cuando hablamos de tradición, hablamos de las enseñanzas que vienen de los apóstoles, después de sus sucesores, San Agustín, Santo Tomás y demás cosas. Y el magisterio de la Iglesia son todos los documentos de la Iglesia a lo largo del siglo. La enseñanza espiritual de los padres y de los santos de la Iglesia y también de las santas. Por eso tenemos en este catecismo muchas veces citas de algunos santos o de algunas santas de la Iglesia. Conocer mejor el misterio de Cristo y reavivar la fe del pueblo de Dios. Es decir, tratar de conocerle más a Jesús. Acercarnos al catecismo de la Iglesia significa para nosotros conocer un poquito más a Jesús, a quien nunca terminamos de conocer. Y que nosotros, servidores, conociendo más a Jesús, ayudamos también a dar fervor a la fe de nuestra Iglesia. Tener en cuenta que también el Espíritu Santo obra en este catecismo. Está la enseñanza de los hombres, pero está también la inspiración del Espíritu Santo. Y Jesús mismo lo va a decir en estos días. El defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo. No termina nuestra función siendo bochos con el catecismo de la Iglesia, conociendo todos los temas y todos los temas de la catequesis. Poder ser un buen intelectual, poder ser un bocho tal cual tenga la capacidad de dejarle la boca abierta a los fieles, pero hay que estar también disponibles y accesibles a la inspiración del Espíritu. Y eso solamente el Señor lo da. El Espíritu Santo enviará al Padre en mi nombre y les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, es un material inspirado también por el Espíritu. Y finalmente, en quinto lugar, ayudar a iluminar la fe en nuevas situaciones, hoy, en nuestro día. Quiero iluminar a mis criaturas, quiero iluminar al joven, o como joven quiero iluminar a un adulto. Acá tengo un secreto, acá tengo un material de sabiduría, de fundamento que puede ayudarme para actualizar hoy la enseñanza de Jesús. El catecismo contiene cosas nuevas, pero también cosas muy antiguas, pues la fe es siempre la misma y su fuente siempre nos da nuevas luces. Recuerden al mismo Jesús que nos dice, entonces Jesús dijo, por eso todo maestro de la ley que se convierte y se hace discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca el tesoro de las cosas nuevas y antiguas del tesoro de su casa. Es muy interesante este texto. El segundo punto de la misión de la Iglesia. La mirada al catecismo de Pío V, 1566. Imagínense ustedes, después de casi 300 años se renueva la catequesis. Esta catequesis de Pío V prácticamente va feneciendo allá por 1899 por ahí. Entonces, pero se inspira en este catecismo. ¿En qué sentido? En concreto, se mira sus partes, se mira la estructura de aquella catequesis. ¿Cómo empieza? Con el credo, el primer tema. El segundo tema, la sagrada liturgia, los sacramentos de la iglesia. El tercer tema, el obrar cristiano,
es decir, los mandamientos y demás cosas que explica el catecismo. Y finalmente, la oración cristiana, que para nosotros dentro del catecismo es el corazón del catecismo y es el Padre Nuestro. Su articulación con este nuevo material, con este nuevo catecismo. Normal. ¿Sí? Su articulación con el catecismo actual de hoy. El misterio cristiano es el objeto de la fe. El misterio de Jesús. Se trata de entender a Jesús, de comprender a Jesús, por medio de una enseñanza orgánica, sistemática, intelectualmente comprender. Por eso leíamos el texto de Éfeso, comprender a Jesús. Es celebrado y comunicado en la acción litúrgica. Y eso es muy importante reconocer. ¿Cómo llega hoy la gracia de Cristo a mi vida de forma subjetiva, por medio de herramientas divinas? Y esas herramientas divinas son los sacramentos. El bautismo, una herramienta que me hace llegar al Espíritu de Jesús para ser hijo. La Eucaristía, para alimentar mi espíritu que va en mi cuerpo que va a resucitar. La confirmación para darme valor y anunciar a Jesús. La penitencia o la reconciliación para sanarme en mis afecciones interiores y espirituales. La unción de los enfermos para dar vigor a mi físico enfermo. Y los dos últimos sacramentos de servicio. Matrimonio, para servir como matrimonio a la iglesia, y orden sagrado, episcopado, sacerdocio y diaconado, por supuesto, para el servicio al pueblo. La tercera articulación que se toma de aquel catecismo está presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios en su obrar. Los mandamientos que son siempre un recurso para saber obrar. Cuando estoy por matar, recuerdo y nos dice el catecismo, no matarás. Cuando estoy olvidando a Dios y no voy a visitarle más ni siquiera en misa, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser. Cuando envidio la cosa de mis amigos y amigas, no codiciarás. Entonces nos va marcando una forma de vida más recta. Y finalmente, el fundamento de la oración, el Padre Nuestro que siempre se mantiene, ¿verdad? Petición, alabanza e intercesión. Y por supuesto, todo lo que acabamos de decir nos puede ayudar bien intelectualmente, ¿verdad? Pero todo lo que viene y llega a la cabeza y es iluminada por el Señor, tenemos que llevarlo a la caridad, ¿verdad? Por eso dice Santiago, la fe debe concretarse en las obras. Segundo punto, el valor doctrinal del texto. Juan Pablo II mismo lo va a decir, ¿verdad? Y por eso hay que apoyarnos siempre en este catecismo. Nos sirve mucho, a mí me sirvió muchísimo, te da seguridad para hablar de Jesús. Te da los conocimientos que necesitamos para hablar de Jesús. Juan Pablo II va a decir, y él mismo lo reconoce como un instrumento válido, es una herramienta válida. No pequemos de omisión, tenemos herramienta, después criticamos a la iglesia, no nos dan material, no tenemos material, pero mentira, tenemos instrumento válido, una herramienta válida, autorizada al servicio de la comunidad eclesial como norma segura para enseñar la fe.